Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo un vídeo que seguro que a muchos os puede servir y que a muchos os habría servido si lo hubierais sabido antes, para el inicio de la guitarra y en este caso de la guitarra flamenca. Es tan sencillo como saber encontrar acordes que no sepáis en el momento y automáticamente por un sistema muy fácil que os voy a enseñar ahora, para muchos lo sabréis y otros muchos no lo sabréis. Es un sistema que a través de los acordes naturales o séptimas o los acordes en este caso más sencillos, vamos a poder ir descubriendo, conocer acordes que no sabéis todavía. Lo voy a explicar de la manera más sencilla para que podáis entender aquello que no sabéis con un leve conocimiento musical. Tan sencillo como saber, por ejemplo, que está el do, do sostenido, re sostenido. Os pongo en este caso el ejemplo de un piano. Está el do sostenido, que es con ese cuadradito que hay, parecido al dato o a número. Do sostenido sería do sostenido, re sostenido, mi, fa, de mi a fa. Recordar que es un semitono, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y de si a do regresamos si es un semitono igual que de mi a fa. Sabiendo esto, vamos a facilitar muchas cosas para investigar y poder descubrir acordes que no sepamos. En este caso, vamos a ver que la sexta es mi, la quinta, la. Estamos hablando al tocar al natural. Es mi, la sexta, la quinta, re, la cuarta, sol, la tercera cuerda, si, la segunda cuerda y mi, otra vez, la primera. Entonces, si tocamos la primera sexta, suena igual, lo que pasa que una es más grave y otra más aguda. Pero es su octava, en este caso, ¿no? Entonces, mi, la, re, sol, si, mi. ¿Cómo vamos a descubrir acordes? Mirad. Aquí, cada traste va a ser medio tono. ¿Cuál sería eso? Entonces, si estamos en un do, si ponemos un traste, si estamos en do, si pisamos un traste, va a ser do sostenido. Si pisamos el siguiente traste, pasamos a re. Si pisamos el siguiente, pasamos a re sostenido. Si pisamos el siguiente, a mi. Si pisamos el siguiente, a fa. Y así sucesivamente, como os expliqué antes. Entonces, en este caso, vamos a empezar con la sexta. Tenemos el mi al aire, porque es la nota mi. Si pisamos el primer traste, va a ser la nota fa. Acordaos que hay un semitono, no hay mi sostenido, es fa. Si pisamos de fa al siguiente, como es medio tono, va a ser fa sostenido. De fa sostenido, si pisamos el siguiente, va a ser sol. De sol sostenido, la sostenido, si y do, y volvemos a do. Eso sería la sexta. En la quinta, hacemos lo mismo. ¿La quinta cuál era? Al natural, la nota la. Pues si pisamos el primero, la sostenido. Si pisamos el siguiente, si. Si pisamos el siguiente, acordaos que de si a do y de mi a fa es un semitono. Entonces, vamos a do directo. De do sostenido. Re sostenido. Mi, fa, ¿vale? Vamos a hacer el mismo ejemplo con la cuarta. ¿Vale? Cuarta sería un re al aire. Si pisamos, re sostenido. Si pisamos, mi. Si pisamos, semitono, fa. Fa sostenido, sol sostenido, la. ¿Vale? La. Y así sucesivamente con las demás. Esta sol, esta si, ¿vale? ¿Qué os quiero dar a entender con esto? Que cuando ya sabemos acordes, vamos a hacer el mismo juego. Mirad, vamos a empezar un acorde muy sencillo. Mi mayor. Ya no sabemos mi mayor, ¿no? Mirad que el hueso de aquí, es como si estuviéramos poniendo cejilla, ¿vale? Entonces, vamos a poner el mi así. En este caso, para que veáis bien la progresión como sería. Si estamos en mi, con la postura de mi mayor,
si subimos un traste, no podemos dejarlo así, ¿no? Porque si no suenan disonante. Aunque en algunos casos se podría tocar, pero vamos a hacer las cosas como el acorde natural, que es mi mayor. Si subimos, hay que poner la cejilla. ¿Y veis qué pasa aquí? Que estamos de mi a fa. Subimos otro con la misma postura de mi. Fa sostenido mayor, subimos. Sol mayor, subimos. Sol sostenido mayor, subimos. La mayor. La sostenido mayor. Si mayor. Do mayor. Do sostenido mayor. ¿Veis? Ya no, con esta misma postura ya hemos sacado todos esos acordes. Simplemente con la postura de mi mayor. Vamos a hacerlo ahora con mi menor. Mi menor es así. ¿No? No sabemos mi menor. Vamos a hacerlo como debería ser. Subimos de mi menor. Fa menor. Fa sostenido menor. Sol menor. Sol sostenido menor. La menor. La sostenido menor. Si menor. Do menor. ¿Veis? Vamos conforme a la postura inicial que formamos, subiendo poco a poco, vamos aumentando y vamos recorriendo todos los acordes, ya sean mayores, menores, séptimas, novenas, va a ser todo igual. Que sabemos mi mayor, que ponemos mi mayor así 7, ¿vale? Pues ¿cómo sería ponerlo con postura? Entonces nos tenemos que venir aquí y hacemos así. Fa mayor 7, Fa mayor sostenido 7, Sol mayor 7, Sol sostenido 7. Todo lo que hagamos desde el inicio se va a reflejar aumentando según vamos subiendo las notas musicales. Eso sería en mi. Si hacemos en la menor, por ejemplo, pues a partir de la menor vamos a ir subiendo igual. Ponemos la menor. De la, ¿cuál vendría ahora? La sostenido menor. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un la menor desde el inicio. La sostenido menor, si menor, do menor, do sostenido menor, re menor, re sostenido menor, mi menor. ¿Veis? Mi menor. Y acordad cómo se ponía aquí. ¿Veis? Suena igual pero más agudo. ¿Veis? Es pura matemática, no falla. ¿Que ponemos la mayor? Igual, pues vamos subiendo en mayores todos. La mayor sostenido, si mayor, do mayor sostenido, re mayor, re sostenido mayor, mi mayor. Suena igual, pero más agudo, ¿vale? ¿Qué queremos poner? Un la 7. La 7 mayor, por ejemplo, ¿no? Pues si subimos, vamos a ponerlo así, para que sea más fácil. La sostenido 7, si 7, do séptima, do sostenido séptima, re sostenido séptima, o sea, re séptima, re sostenido séptima, mi mayor 7, ¿veis? Y así con todos los acordes que nos sepamos iniciales, lo vamos a hacer. Con do mayor igual. Do sostenido, todo mayores porque vamos a subir en mayores. Do sostenido, re sostenido, mi mayor, ¿veis? Otro mi mayor aquí. Mirad. Suena igual. Y lo estamos poniendo con postura de do. Mi. Y este es un mi igual, pero con postura de do porque hemos subido la progresión según la progresión de las notas musicales. ¿Que lo hacemos con re? Re mayor, por lo mismo. Estamos con re mayor, subimos con la cejilla siempre, ojo. Re sostenido, mi, mirad. Otro mi. Es lo mismo. Otro mi, pero con postura de re mayor. Mi mayor, mi mayor. ¿Que lo hacemos con re menor? En este caso así. Subimos, re sostenido menor, mi menor. ¿Veis? Es lo mismo, pero con
suena igual. Mi menor aquí. ¿Por qué? Porque estamos iniciando desde un menor. Siempre que iniciemos, ojo, mayor o menor. Si es mayor, todo lo que va a subir es mayor. Si es menor, todo lo que va a subir es menor. Si es séptima, todo lo que va a subir es séptima. Si es novena, todo va a ser novena. Así sucesivamente, con todos los acordes que nos sepamos aquí en la postura inicial. Y en este caso, ¿qué hemos comprobado? Que podemos poner un mi así. Mirad, mi mayor así, con postura de re, con postura de do, con postura de la. ¿Veis? Todo hablando de posturas iniciales desde aquí. Con una postura de la, vamos a buscar un mi, pues sería aquí. En la postura de la mayor inicial de aquí, pero poniéndola en el séptimo traste, nos va a dar el mi, por la progresión de la sucesión de la subida de las notas. Y así, sabiéndonos los acordes naturales aquí, en los tres primeros trastes prácticamente, sabiéndonos do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Todos los acordes desde el do hasta el si, pues luego es simplemente ir subiendo las progresiones para ir descubriendo otros acordes y otras posturas de esos acordes a lo largo de todo el mástil. Se nos va a abrir un poquito más la mente al principio que nos iniciamos con la guitarra y vamos a decir, ¿cómo encuentro, si no me lo sé, un do menor? Porque yo me sé el do mayor, ¿no? Pero el do menor a lo mejor no te lo sabes y dices, ¿y si lo intento descubrir desde la menor? ¿Cómo sería? La, subimos con postura de la menor sostenido, si menor, y de si era do. Ah, pues ya tengo el do, ya sé cómo se pone un do menor. ¿Veis? Ya hemos descubierto un do menor, por ejemplo, cómo se pondría. Siempre subiendo con la postura inicial del acorde aquí al natural, de los acordes aquí, los sencillos, vamos a ir subiendo y descubriendo los demás acordes con el mismo nombre desde el que iniciamos la postura aquí. Que estamos con mi menor solo, pues todos van a ser menores. Que estamos con mi mayor, todos van a ser mayores. Que estamos con mi 7, van a ser séptimas todos. Que van a ser, que es mi novena, van a ser novenas. Que es sus 4, van a ser sus 4 todos. Y así sucesivamente, siempre que estamos siempre llevando el orden musical y que veis que es pura matemática. Recuerda que soy Jerónimo de Carme y no olvides comentar, darle like y suscribirte al canal. Recuerda que aquí abajo ahora hay una super promoción del 45% de descuento del curso inicial de guitarra flamenca. No te lo puedes perder, está solo a 99 euros. Aquí abajo en la descripción de este vídeo vais a poder entrar en el enlace y ver todo el material que hay con más de 40 horas de vídeos y más de 350 clases. Espero os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo.